Capítulo 1, una red completamente nueva. Así que alguien sugirió un cruce entre Spider-Gwen y Q Spider-Man y pensé, ¿por qué no podría ser un buen descanso de escribirlo o King Glass y me daría algo de experiencia en escribir un Spider-Man más cercano al personaje en lugar de la bola de angustia y cinismo que Noir tiende a ser? Así que aquí está mi intento de un cruce entre los dos. Tenga en cuenta que probablemente no sea el mejor ya que no sé cómo escribir caracteres de rollo de canela. Tiendo por defecto a protagonistas más antiheroicos. Si algo se puede mejorar, por favor menciónelo. Solo hice esto en el transcurso de unas pocas horas, por lo que es probable que sea bastante difícil. El fic se sugirió como un romance entre Q Spidey y Spider-Gwen. Si bien creo que es más viable que Gwen y Noir en Looking Glass, todavía tengo mis dudas. Dejé algunas preguntas en la parte inferior para obtener los pensamientos de los lectores. Señor Stark, no me siento muy bien. Lo recordaba todo. El impacto de ver a todos a su alrededor desintegrarse en polvo, viendo cómo Star-Lord, Drax, Doctor Strange y Mantis caían, convertidos en polvo y arrastrados por el viento. No tuvo tiempo de pensarlo o preguntarse qué les pasó exactamente a todos. Todo lo que sabía era una cosa, Thanos ganó, y eso significaba que todos perdieron. No sé qué está pasando. Su sentido arácnido le advirtió primero. Fue sutil por solo un segundo antes de que de repente gritara, advirtiéndole del peligro en todas partes. Quería correr, saltar y balancearse lo más lejos que pudiera, pero sabía que no habría servido de nada. No era un ataque que pudiera esquivar con una voltereta y una broma. La gente estaba muriendo, e incluso si no sabía por qué, sabía que venía por ellos. No quiero ir, no quiero ir. Señor, por favor, no quiero ir. No quiero ir. Quería ser valiente, salir como un héroe, pero no pudo. Recordó abrazar al señor Stark con fuerza y rogándole a él o a cualquiera que lo detuviera. Su sentido arácnido le dijo que él era el siguiente y no podía aceptar la idea de irse, todavía no. Era demasiado joven, no se había despedido de Mayo ni de los demás, fue como cuando el padre de Liz lo atrapó debajo del almacén. De repente, ya no era Spider-Man, solo un niño sobre su cabeza. Lo lamento. Peter no sabía por qué se disculpó. No fue su culpa. Estuvo tentado de culpar a Star-Lord, pero entendió por qué lo hizo. Si alguien le decía que Mayo o Ned estaban muertos y que su asesino estaba justo frente a él, no sabía si sería capaz de controlarse. Casi perdió el control por completo cuando fue tras el hombre que hizo callar al tío Ben. Así que no podía culparlo, no realmente. Tal vez pensó que había fallado. Se había equivocado durante la pelea en el aeropuerto y luego en el ferry. No le dijo al señor Stark ni a los demás, pero a veces aún le molestaba. Tal vez si hubiera tirado con más fuerza, tal vez si hubiera golpeado a Star-Lord para evitar que golpeara al gran hombre morado en la cara, tal vez. Siempre tal vez. Mayo le dijo que siempre tuvo el peso del mundo sobre sus hombros. Desvanecerse no fue doloroso. Tenía frío al principio, pero pronto no había nada. Recordó haber mirado al señor Stark, decidido a ir con algún tipo de dignidad, al menos. Sus últimos pensamientos fueron para Mayo, Ned y el resto de sus amigos. Estaban a salvo. ¿Se enterarían alguna vez de lo que le pasó? Se preguntó si Mayo estaría orgullosa de lo que hizo, de lo que trató de hacer. Había llorado la primera vez que descubrió la verdad, se preguntó si él sería el próximo después del tío Ben y la dejaría en paz. Cuando Peter cerró los ojos, no esperaba volver a abrirlos. Él hizo. Peter se sentó con un fuerte jadeo, que trató de ponerse de pie, pero sus piernas se sentían como gelatina. Unas manos se agarraron torpemente a la pared más cercana para levantarse. Estaba en un callejón, o al menos eso es lo que parecía, paredes de ladrillo, cajas de cartón apiladas y charcos de lo que esperaba que fuera agua apenas iluminada por el sol poniente. Olía a basura y cada vez que respiraba se sentía como si alguien le diera un puñetazo en el pecho, pero estaba vivo. Él lo tomaría. Señor. Stark se incorporó por completo y miró a su alrededor. El callejón estaba desierto y vio algunos autos pasando por el callejón de la salida. Por un segundo pensó que todo era un sueño, una pequeña venganza por todos los burritos que comió anoche, pero una mirada hacia abajo cortó ese pensamiento de inmediato. El traje nuevo del señor Stark todavía estaba en él, aunque sucio y dañado por la pelea en Titán. Él había sobrevivido. Peter rió y lloró al mismo tiempo. Pensó, sabía, que había muerto, pero todavía estaba aquí, todavía respirando, guau. Se secó las últimas lágrimas y caminó por el callejón, tratando y fallando en conseguir el traje para darle una oportunidad nueva máscara antes de darse por vencido rápidamente. No le importaba.
Estaba bastante seguro de que, dondequiera que estuviera, tenían más de qué preocuparse con ese tipo grande y morado que intentaba destruir la mitad de la vida en la galaxia. Cuando llegó al final del callejón, casi se derriba cuando un auto chirriante se deslizó junto a él y algunas personas lo pasaron, la mayoría de ellos sin siquiera levantar la vista de sus teléfonos. Solo otro recordatorio de que estaba vivo, Bow, se empujó contra la pared y trató de ignorar el latido en su cráneo. Tuvo que. Señor Stark todavía estaba allí en Titán con esa mujer robot azul. Tenía que hacer algo. Llameapió a la señora Potso. Casi se desmaya. Peter se agarró a la pared más cercana y vomitó. Algunas personas lo miraron, algunas con lástima y otras con disgusto. Peter se limpió la boca y se tambaleó por la calle, usando la pared para mantenerse de pie. Su visión se nubló y la necesidad de desmayarse en ese momento empeoró por segundos. Estaba cansado, hambriento y enfermo a la vez. Se apresuró a alcanzar a una mujer de negocios cercana y le dio un golpecito en el hombro. Ella se dio la vuelta y lo miró con cautela, sus ojos bajando a su traje rasgado. Oye, pregunta rara, pero ¿dónde estamos? Su mirada cautelosa empeoró. No me refiero a la calle ni nada, solo. ¿Qué ciudad es esta? Parecía estadounidense, al igual que la mayoría de las otras personas, así que tal vez tuvo suerte y Nueva York estaba a una distancia de navegación en automóvil. Estamos en Nueva York. Ahora, por favor, déjame en paz. Ella se alejó. Peter no se molestó en perseguirla, obtuvo lo que necesitaba, comillas Nueva York. Este lugar se sentía diferente, pero ella no tenía motivos para mentirle, ¿verdad? Buscó a tientas en la mochila del traje hasta que encontró su teléfono, milagrosamente intacto, sin señal. Llamar a Mayo y los demás habría tenido que esperar. Aún así, el GPS habría sido útil. No reconoció esta parte de la ciudad. El mareo finalmente comenzó a desvanecerse. Peter se enderezó e hizo ademán de agacharse en otro callejón para alejarse antes de que una llamada desde atrás lo hiciera girar. Amigo, ¿qué diablos llevas puesto? Una mujer morena preguntó, sus ojos mirando hacia abajo a su traje rasgado a través de sus anteojos con montura roja. Comillas, ¿eres una especie de superhéroe nuevo? ¿Dónde está tu máscara? Rápido, tenía que decir algo, comillas no negó con la cabeza. Quiero decir. ¿Estoy usando esta causa de una apuesta? Oh, bueno, eso es patético. Ella suspiró y pasó junto a él. Peter negó con la cabeza y se metió en el callejón más cercano que pudo. Ella no lo reconoció, pero él no estaba tan sorprendido. Las copias de disfraces de Spider-Man estaban por todas partes y nadie más vio el traje nuevo del señor Stark. Probablemente solo pensó que era otro fanático que se disfrazaba en la calle o algo así. Se arrastró hasta la pared del edificio para tener una mejor vista. Desde más arriba, reconoció vagamente el lugar, ahora solo tenía que averiguar a dónde ir. Ir a las oficinas de Stark le permitiría hablar con Happy o con la señora Potts, tal vez volver a ponerse en contacto con el señor Stark, pero quería irse a casa y asegurarse de que Ned y todos los demás estuvieran bien. Volvió a revisar su teléfono y frunció el ceño ante la falta de barras. ¿Qué diablos estaba mal con eso? Gimiendo suavemente, tocó los controles del traje y lo obligó a darle otra máscara, ignorando la advertencia sobre la posible inestabilidad del nanobot. El señor Stark no estaría contento con él jugando con el traje otra vez, pero era mejor que andar sin máscara. Vamos, Spider-Man, respiró hondo y revisó sus lanzatelarañas. Todavía trabajando, así que no te preocupes en ese frente. Miró a izquierda y derecha por última vez antes de saltar y girar en dirección a las oficinas de Stark. Simplemente pasaba, les contaba a Happy y a la señora Potts lo que pasó, y luego se marchaba para ir a ver a la tía Mayo. Estaba seguro de que incluso a ellos les llevaría un tiempo hacer un plan para recuperar al señor Stark, así que era mejor que lo descubrieran lo antes posible. Algunas personas lo miraron cuando pasó. Estaba acostumbrado a mirar y ser grabado. Esto fue diferente. La gente se sorprendió, como si estuvieran viendo a Spider-Man por primera vez. Peter no pensó mucho en ello. Solo tenía que decirles lo que sucedió en Titán y luego controlar a todos. Ese era el plan, al menos. Peter aterrizó en un callejón cercano y miró su traje. No tenía una muda de ropa, la dejó antes de la pelea con esos tipos espeluznantes con el señor Stark y el Doctor Strange. Nombre genial. ¿Podría simplemente entrar? El señor Stark planeó convertirlo en un vengador hace tantos meses, y en este momento realmente contaba como una emergencia. Él estaba entrando. Algunas de las personas que esperaban en el vestíbulo lo miraron con extrañeza cuando entró corriendo y le habló a la mujer en el escritorio, comillas necesito ver a Happy y la señora Potts. Es urgente.
Ella lo miró con los labios fruncidos por el fastidio pero sin mostrar otra reacción a su súplica, comillas por favor, no tenemos tiempo. Coma tienes una cita, su voz era plana y molesta. No, pero. Sin cita, sin reunión. Volvió a su computadora, si desea programar una cita, llame a la secretaria del señor Stark y dígale su negocio. La señora Potts lo llamará dentro de las 24 horas para informarle si puede reunirse o no. Comillas no tenemos tiempo para eso, Peter gritó, comillas el señor Stark está en el espacio y podría estar en peligro. Si no hacemos algo, podría quedarse atrapado allí sin forma o podría estar. Comillas ¿podría ser qué? Peter se dio la vuelta y se quedó boquiabierto cuando vio al señor Stark parado justo enfrente de él. Se veía diferente, sin heridas y usando un traje color carbón en lugar de su armadura, pero definitivamente era él. El señor Stark lo miró con curiosidad, con las cejas arqueadas y esperando que se explicara. Peter quería ser el que le preguntara eso. ¿Cómo salió de Titan? ¿Se fue Thanos? ¿Todos lo lograron? No preguntó nada de eso. En cambio, prácticamente tropezó hacia el hombre y lo abrazó con fuerza. El señor Stark gruñó sorprendido y se congeló por un momento antes de empujar repentinamente a Peter. Sé que tengo ese efecto en las personas, pero respeta el espacio personal, por favor. Se quitó el polvo del traje y lo miró con curiosidad. Ahora, ¿quién diablos eres, chico? La última vez que lo comprobé, no sabía que ningún niño llevara mamelucos. Comillas cuque Peter esperó a que dijera que estaba bromeando, pero no pasó nada. Algunas de las otras personas que esperaban susurraron entre sí, comillas señor Stark, soy yo. Spider-Man. Sí, no recuerdo ningún Spider-Man, lo siento, Peter se quedó boquiabierto. ¿Qué demonios estaba pasando? Mira, niño, si quieres ponerte un disfraz y jugar a fingir, entonces hazlo afuera, ¿de acuerdo? La gente está trabajando aquí. Espera, esto no tiene ningún sentido, dijo Peter, comillas ¿qué pasa con Thanos? ¿Y el Doctor Strange y todos los demás? ¿Están bien? ¿Le ganamos? Mira, chico, obviamente estás en tu cabeza sobre esto, pero no tengo tiempo para jugar a fingir. Lo agarró por los hombros y lo empujó hacia la puerta. Ahora vete antes de que la seguridad se inquiete, ¿de acuerdo? Señor Stark. Las puertas corredizas se cerraron en su cara. Peter vio que el héroe mayor lo despidió antes de que se dirigiera al elevador. Algunos de los otros visitantes lo rodearon de inmediato para hablar sobre algo que no pudo entender. Ese era el señor Stark, estaba seguro. Entonces ¿por qué actuó así? Comillas ¿qué diablos está pasando? Retrocedió y se planteó arrastrarse hasta su oficina antes de pensárselo mejor. El señor Stark tenía una razón para hacerlo, tenía que hacerlo. Tal vez. Quizás alguien estaba escuchando. Tal vez tenía un plan y no podía contárselo a nadie. Si salía de Titán, entonces tenía que tener un plan. No. Bueno. Señor Stark parecía estar bien y la ciudad también, entonces tal vez salvaron el día. Después de todo eso explicaría por qué estaba de vuelta en casa otra vez. Peter respiró hondo y se dirigió de regreso a casa. Si el señor Stark estaba a salvo, eso significaba que tenían algo de tiempo, al menos. Primero vería a Mayo y Ned, vería si ambos estaban bien. Al menos entonces podría ver si tenía que entrar en pánico. Peter respiró aliviado tan pronto como vio la ventana de su habitación. Desde que Mayo se enteró de su identidad no tuvo que colarse más, aunque los toques de queda le hicieron desear volver a esos días. A las 9 en punto, dijo, o estaría castigado hasta que estuviera en la universidad. Hasta el momento no era tan tonto como para ponerla a prueba. Le había gritado al señor Stark, después del llanto, cuando se enteró. Tan pronto como estuvo dentro, supo que algo andaba mal. Su habitación se veía diferente, sin carteles de Mets, sin computadora improvisada y ninguno de sus proyectos de ciencia a medio terminar. En cambio, la habitación estaba limpia y ordenada con una elegante computadora portátil en un escritorio de estudio cercano. Mayo redecoró. No, ella no haría eso sin decírselo, y no habría tenido tiempo. El lugar era normal la mañana anterior antes de que se fuera. No tuvo mucho tiempo para pensar en ello antes de que la puerta se abriera de repente. Peter giró la cabeza hacia la fuente y se encontró cara a cara con un chico 1 o 2 años más joven que él. Los dos se miraron el uno al otro, la mano del chico congelada en la perilla mientras Peter estaba encorvado con cautela, hasta que gritó. Comillas papá. Hay un ladrón aquí. Comillas ¿qué? No, no, no. No soy un ladrón. Sus súplicas fueron ahogadas por los continuos gritos del chico más joven.
Peter escuchó pasos apresurados y pronto un hombre grande que asumió que era el padre del tipo entró en la habitación con un bate de béisbol en sus manos. Señor, por favor, déjeme explicarlo. Fuera de aquí, agitó el bate en su pecho. Peter esquivó el golpe y retrocedió, con ambas manos levantadas. Mira, fue un error. Pensé que este era mi lugar, volvió a golpear. Esta vez, Peter saltó al techo y se aferró a la pared. Esperaba que se sorprendieran, pero ver la expresión de miedo absoluto en sus rostros fue como un puñetazo en el estómago. Richard, corre. El hombre empujó a su hijo hacia la puerta y corrió hacia el armario. Su sentido arácnido retumbó suavemente justo antes de que el hombre sacara una pistola y la apuntara directamente hacia él. Malditos fanáticos de las arañas. No van a lastimar a mi hijo. Peter no se quedó para explicar. Saltó por la ventana abierta y se alejó. Los disparos resonaron detrás de él. Esperó hasta que estuvo lo suficientemente lejos en Chinatown antes de finalmente detenerse. Peter puso sus manos sobre sus rodillas y jadeó, arrancándose la máscara para poder respirar mejor. ¿Qué diablos fue eso? El tipo actuó como si fuera una especie de asesino loco o algo así. Sabía que era una mala escena, pero la mayoría de la gente sabía que Spider-Man era un buen tipo, ¿verdad? Peter se secó el sudor de la frente y tragó saliva con nerviosismo. Vale, entonces el tipo era sobreprotector, así que ¿lo qué? Mayo se asustó un poco cuando lo vio en su habitación, aunque las razones son diferentes. Aún así, ¿qué diablos pasó allí? Cometió un error. Mayo no estaba allí, o tal vez sí no tuvo la oportunidad de mirar, pero estaba seguro de que esa era su habitación, incluso si se veía bastante diferente. Mayo no pudo haber vendido el apartamento, así que... Gritos desde abajo lo sacaron de sus pensamientos. Volviendo a ponerse la máscara, miró por encima del borde y encontró una vista demasiado familiar. No me digas que te olvidaste. El dinero de protección de esta semana se debe, hijo de puta, y no acepto excusas. Una gran mujer negra con un abrigo de piel blanco agarró a un anciano por el cuello y lo atrajo hacia sí. Su rostro estaba marcado por un ceño fruncido. ¿Tengo que hacer un ejemplo de ti? No, por favor, las ventas no fueron buenas esta semana. Y mi hija está enferma, necesitaba. Me importa un carajo tu maldita hija. Dinero todas las semanas, como yo. Peter aterrizó en una farola cercana. Oye, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Él dijo. El ceño fruncido de la mujer empeoró y ella lo miró. Sin embargo, podría ser un poco difícil. Quizás perder el abrigo. Parece que está agregando algunas libras. ¿Quién diablos eres? Llámame Spider-Man. Ella palmeó su mano y tiró de ella lejos del anciano. ¿Cómo te llamas? ¿Pronto serás encarcelado? Ella no respondió. Su ceño se transformó en una sonrisa burlona y él vio que algo debajo de su abrigo brillaba de color amarillo antes de que su sentido arácnido se estremeciera. Peter saltó y apenas evitó los grandes anillos dorados que de repente volaron por el aire a velocidades peligrosas. Vaya, eso es nuevo. Se balanceó a través del aluvión y se aferró a la pared cercana. ¿Cómo estás generando esos anillos? Tu cinturón no es lo suficientemente grande para almacenarlos a todos. ¿Algún tipo de compuesto líquido, tal vez? Hombre, cállate la boca. No tienes que ser tan grosero al respecto. Peter pasó a través de la siguiente andarada e hizo una mueca cuando uno de los anillos golpeó su hombro. Empacaron un golpe. Entonces, ¿en serio, cuál es tu nombre de supervillano? Todo el mundo tiene esos, ¿verdad? Ella le lanzó otra maldición que él no se sentía cómodo repitiendo. Suspirando, Peter ató su cinturón con unas pocas bolas de tela hasta que todo el agujero estuvo cubierto. ¿Crees que eso funcionará conmigo? Volvió a apuntar y nada. La red se estiró ligeramente, los anillos intentaron abrirse paso, pero no pasó nada. Su ojo derecho tembló y lo intentó de nuevo. Su sentido arácnido no le advirtió sobre la explosión. Los ojos de Peter se abrieron ante el estruendo repentino y la nueva ola de anillos que de repente salieron disparados del cinturón en todas direcciones. No ató tantos como pudo al suelo y las paredes. Por lo que podía ver, los anillos rebotaban y lo último que necesitaba era que alguien más saliera lastimado. Estaba a medio camino de atravesarlos a todos cuando de repente aparecieron más anillos. Oye, ¿necesitas ayuda?, preguntó una voz femenina. Captó un borrón de blanco y negro sobre él. No tuvo suficiente tiempo para mirar bien antes de que otro anillo llegara a su cuello y lo esquivó. ¿En serio? ¿Cómo metió todo eso en ese cinturón? No era un compuesto líquido como su red. Cuando finalmente se quitó el último anillo, tuvo la oportunidad de mirar a su salvador. Era difícil de decir por su posición agachada en la parte superior del coche.
Pero parecía tan alta como él. Estaba completamente cubierta con un traje blanco y negro que tenía toques de rosa y verde azulado en sus brazos y pies. En su cabeza había una capucha, aunque no vio por qué ya que tenía una máscara debajo. Sin embargo, se veía genial. Lo primero que le vino a la mente fue Spider-Man femenino, y la telaraña que acababa de hacer empeoraba las cosas. ¿Era eso egoísta de su parte? No era como si él fuera el único héroe araña por ahí. Black Widow también lo fue. Gracias por la ayuda, la dama con cinturón de anillos Ringer. Eso sonaba bien, estaba en el suelo, gimiendo e inconsciente pero aún con vida. Peter debatió si debería atraparla antes que la otra Spider-Girl. Mujer araña. Parecía una Spider-Woman, lo hizo primero. Genial. Por cierto, probablemente deberíamos salir de aquí antes de que llegue la policía. No son exactamente fanáticos de las arañas. No hizo preguntas y simplemente la siguió. Ella también se balanceaba en el aire y podía agarrarse a las paredes. Si el señor Stark estuviera aquí, y no estuviera actuando como si no lo conociera, probablemente le habría dicho a Peter que comenzara a quejarse de los derechos de autor. Esperó hasta que estuvieron en una cartelera fuera de la vista antes de hablar. Hicimos un lío allí. Ella suspiró y puso sus manos en sus caderas. No es como si Spider-Woman ya no estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. No pudiste resistirte a golpear el cinturón brillante, ¿eh? Lo siento, habría sido el primero en admitir que no era el superhéroe más ordenado. Estaba contento de que nadie saliera herido esta vez, bueno, excepto Ringer, pero ella se lo merecía. Ah, lo que sea, no es como si ya no me odiaran. Ella agitó una mano en el aire. Entonces, ¿qué te trae a esta dimensión? ¿Más vampiros interdimensionales que vienen a cazarnos o simplemente estás de turismo en una de las peores dimensiones del multiverso? Comillas aunque Pedro parpadeó. Ese código era para algo. ¿Comillas qué? ¿Salieron los herederos o no? Porque si no, probablemente debería decirte que ya estoy en los Web Warriors y eso me ha mantenido bastante ocupado en el frente interdimensional. Espera, Peter respiró hondo para calmarse. Está bien, no sé cómo decir esto, así que preguntaré directamente, ¿de qué diablos estás hablando? Ella lo miró sin comprender, tal vez. Era difícil decirlo con la máscara puesta. Antes de cruzarse de brazos. Está bien, solo responde esta pregunta. ¿Sabes que estás en una dimensión alternativa, verdad? Comillas un alternativo que Peter casi se rió, aunque solo fuera para tratar de calmarse. Quiero decir, se han teorizado dimensiones alternativas en algunas revistas, pero todavía no ha habido ninguna prueba. Ni siquiera hemos comenzado a entender cómo acceder a estas dimensiones alternativas, suponiendo que realmente existan. Escuché que Shield estaba haciendo algunos progresos antes de que fueran dados de baja. Está bien, solo espera un segundo. Volvió a colocarse las manos en la cintura y comenzó a caminar. Mierda, no tenías la intención de venir aquí, ¿verdad? Ella no esperó a que él respondiera. Está bien, voy a tener que dar algunas explicaciones, así que solo espera aquí un segundo, ¿de acuerdo? Dobló la esquina y desapareció de la vista. Peter debatió si seguirla antes de sentarse en la parte superior de la valla publicitaria, con las piernas colgando por el borde. ¿Una dimensión alternativa? Una explicación extraña, pero definitivamente explicaría todas las rarezas que están sucediendo. Y diablos, el Doctor Strange usó magia e intentaron evitar que un tipo púrpura gigante con un mentón extraño usara gemas para genocidir la mitad de la galaxia. En este punto aceptaría cualquier cosa. El otro araña finalmente regresó, llevando algunos refrescos y corn dogs en una bolsa de plástico transparente. Lo siento, no quería hacer esto con el estómago vacío. Se sentó a su lado y colocó la bolsa entre ellos, levantando la máscara hasta su nariz. De todos modos, no soy realmente del tipo científico, así que está bien. ¿Sabes qué es el multiverso? ¿Has visto películas y leído cómics antes, verdad? Sí, quiero decir, lo entiendo un poco. Peter levantó su propia máscara y tomó un sorbo del refresco solo para toser. Sabía a azúcar líquida, como si algo sucediera y es como si los caminos se bifurcaran o algo así. Como si hubiera un mundo donde estornudo y otro donde no estornudo y ambos existen en ese momento, ¿verdad? Comillas supongo. Como dije, no soy un experto. Se encogió de hombros. Está bien, supongo que no viniste aquí por tu cuenta o a propósito. ¿Qué pasó? Estábamos, se humedeció los labios. Los recuerdos de la muerte aún estaban frescos. Había un tipo extraterrestre llamado Thanos. Estaba loco, pensó que todo sería mejor si la mitad de todos simplemente muriera.
Tratamos de detenerlo, pero consiguió lejos y, respiró lentamente, no sé qué pasó, pero de repente la mayoría de nosotros comenzamos a convertirnos en polvo, incluido yo. Comillas, convertirse en polvo. Sí. Quiero decir, sé que suena loco. Comillas, loco. ¿No me escuchaste sobre los vampiros interdimensionales? Ella resopló y le dio un mordisco a uno de los corn dogs. No soy una experta, pero parece que lo que haya hecho este tal Tane es lo que te trajo aquí. Sí, miró a la lata, yo tengo que volver. Tengo que asegurarme de que todos estén bien. El señor Stark, Mayo, mis amigos, ¿quién sabe qué les pasó? Puede, ella frunció los labios brevemente. Sé que podría estar golpeando a un caballo muerto, pero ¿eres Peter Parker bajo esa máscara? Estuvo tentado a negarse al principio antes de finalmente pensarlo mejor. Estaba en otra dimensión, ¿a quién le importaba si otro superhéroe lo conocía? Además, su sentido arácnido no le advirtió, como cuando Mayo y Ned se enteraron, sí. Se quitó la máscara y la colocó a su lado. Probablemente se veía como un desastre, comillas, ¿cómo lo supiste? Se volvió hacia ella y la encontró mirándolo, con la boca ligeramente abierta, comillas, ¿qué pasa? Nada, nada, es solo que, eres más joven de lo que pensé que serías. Oye, tengo 17, odiaba que lo llamaran niño. Podía detener un camión fuera de control con sus propias manos, eso no contaba para algo. No, no, es solo que, la mayoría de los otros chicos Spider que conozco tienen alrededor de 20 años. Dejó su comida y balanceó las piernas sin hacer nada. Bueno, creo que puedo ayudarte. Tengo un reloj dimensional en mi casa. Solo lo usamos, nos trasladamos a la base de Web Warriors y podemos tenerte de vuelta a casa antes de la cena. Oh, ¿en serio? Eso sería genial, él sonrió. Finalmente algo iba en su dirección. Oye, pareces saber quién soy. Te conozco. En mi dimensión, quiero decir. Tal vez, aunque probablemente esté muerto. ¿De dónde eres? Él no tuvo la oportunidad de responder a eso antes de que ella de repente se quitara la máscara. Peter parpadeó y dejó escapar un pequeño sonido de reconocimiento cuando vio su rostro completo. Era un poco difícil saberlo sin la diadema y el par de años extra, pero definitivamente sabía quién era. No podía creer que fuera ella. El multiverso funcionaba de formas extrañas, pero al menos era alguien a quien conocía. Sí, soy yo, Gwen. Betty Brandt. Un incómodo silencio se apoderó de la pareja. La sonrisa tímida de Betty Gwen fue reemplazada por una mirada de completa confusión. Peter de repente sintió que se alejaba, que ella le dio una mirada que gritaba ¿qué demonios? No, no Betty. Soy Gwen Stacy. Comillas Gwen. ¿Stacy? ¿Conocía a una Gwen Stacy? Hay una Gwen Stacy en Midtown. Es esa estudiante transferida de Francia. Ned está enamorado de ella. ¿Eres tú? Comillas ¿qué? Francia. ¿Cómo es posible que, no, sabes qué? Conocí tu versión india, no lo voy a cuestionar. Ella puso los ojos en blanco y se rió con ironía, comillas ¿su papá es el jefe de policía? Creo. Ella dijo que se transfirió debido al trabajo de su padre en la aplicación de la ley. Entonces hay un mundo en el que soy francés. ¿Quién diría? Se volvió a poner la máscara y se puso de pie, ¿sabes qué? Al menos eso significa que no estoy muerta. Vamos a mi casa. Justo detrás de ti, lo siento, ¿cuál era tu nombre? Me refiero al nombre de superhéroe. Spider-Woman. Muy original, lo sé. Ella chasqueó la lengua y le dio una palmada en el hombro, supongo que eres Spider-Man. O es Spider-Boy. Prácticamente podía ver la sonrisa debajo de él. Comillas hombre araña. ¿Dónde estaba Karen cuando la necesitaba? El modo de interrogación habría sido realmente bueno en este momento, así que, seguiré tu ejemplo. Claro. Sigue así, Spidey. Saltó de la valla publicitaria y se balanceó, Peter la siguió poco después. Tal vez las cosas estaban mejorando. Capítulo de prueba terminado. Esto fue principalmente una preparación, pero usé el último trimestre para establecer una comunicación entre Gwen y Peter. Recuerde, acepto críticas, sugerencias de mejora dada mi falta de experiencia escribiendo personajes más ligeros. Y sí, habrá una razón por la que Spidey no se vaya inmediatamente a casa en el próximo capítulo, así que no se preocupe de que este sea el único capítulo. Preguntas. 1. ¿En qué momento de la línea de tiempo de Spider-Gwen quieren que suceda esto? Estoy dividido entre sus primeros problemas en los que solo tenía a su padre como apoyo y la policía todavía la perseguía, o la línea de tiempo actual posterior donde obtuvo el control de Venom, expuso su identidad y presumiblemente va a actuar como un héroe desenmascarado bajo S.H.I.E.L.D.
El primero conduce a más angustia y depresión en los puntos de vista de Gwen, mientras que el segundo está ahí para los lectores que quieren un juego más alegre entre dos arañas. 2. De la misma manera, ¿quieren una Gwen que ya tenga experiencia en viajes dimensionales o alguien que no tenga idea? El primero le permite estar más tranquila cuando trata con Peter, ya estaría acostumbrada a versiones alternativas de él, mientras que el segundo la vuelve tan ciega como él. Si eligen el último escenario, tendré que volver a escribir el final de este capítulo. 3. Entonces, ¿romance o no? En cuanto a la personalidad, estos dos podrían rebotar mejor entre sí, al menos no discutirán ni se atacarán entre sí. Sus edades, los 17 a 18 de Peter y los 19 a 20 de Gwen, también se acercan lo suficiente. Si no buscamos un romance, puedo hacer que Gwen y él sean mejores amigos, hermana mayor y hermano menor como lo fueron Ultimate Gwen y Peter, así que da tu opinión.